Este mensaje poderoso que trae el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo a través de mí. Hoy es domingo 19 de abril del año 2020 y nos encontramos en Gainesville, Texas, desde donde enviamos este mensaje para Estados Unidos, para México, Centro, Sudamérica y Europa. Gracias les damos por sintonizarnos, por vernos a través de las redes. Los bendecimos poderosamente desde esta pequeña ciudad ubicada al norte de Texas, Gainesville. Bienvenidos. Vamos a usar como el título de esta prédica se llama Resplandece. Resplandece. Y vamos a usar como versículo central en el capítulo 34, el versículo 29 del libro del Éxodo. Versículo 29, capítulo 34 del libro del Éxodo. Y dice así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Estamos en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 29, y dice así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esto es tremendo porque justamente las personas que reciben a Cristo en su corazón, que tienen comunión con Dios, necesariamente van a tener el reflejo de rayos de luz que van a poner alegría en el rostro de las personas que conocen de la palabra de Dios. No necesitan ni siquiera pedirlo, sino que el reflejo, el resplandor de Dios se reflejará en tu rostro, se reflejará en tus ojos, se reflejará en tu cuerpo, se reflejará en tus actitudes y se reflejará en toda tu personalidad, porque así está escrito y así se va a cumplir. Dios es un resplandor gigantesco que no puede soportar la mirada del ser humano, pero ese reflejo en nuestras vidas va a hacer que nos transformemos a cada instante, a cada segundo de nuestras vidas, y que nos lleve y nos guíe hacia la meta que previamente Dios ha trazado para todos y cada uno de nosotros. Quiero, antes de comenzar, amados hermanos, volver al tema de siempre, al tema de moda. Les hablaré del coronavirus, haremos un viaje por el transcurso de la historia y concluiremos que necesitamos la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder reflejarlos precisamente ante el mundo, ante la sociedad, sin que nosotros nos percatemos y que tenga impacto a nivel local, familiar, continental y mundial, la palabra de Dios que se viene a reflejar en cada uno de nosotros. Los datos que voy a dar sobre el coronavirus en esta mañana son los siguientes. Ayer yo chequé por la mañana cómo iban los datos y por la tarde también, y quiero decirles que los cambios son, cada instante, cada minuto van transformándose, van cambiando. En el mundo entero, en la mañana de ayer, había 2.256.844 enfermos de coronavirus. Para la tarde, a las 6 de la tarde, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, había subido a 2.347.875 casos. De gentes recuperadas en el mundo, en la mañana iban 571.851 y por la tarde 604.311 también había subido, pero los muertos de 154.350 que había a las 10 de la mañana de ayer sábado, a las 6 de la tarde iban 161.402 muertos. En Estados Unidos, en la mañana de ayer había 706.774 enfermos. Para la tarde había más de 720,000 enfermos, es decir, hay muchos. En la mañana de ayer había 37.079 muertos, muchos muertos, el país con más muertos de coronavirus
es Estados Unidos, desde donde transmitimos. En la tarde ya había rebasado 38,000 muertos. Para México, por nuestra relación con México y nuestra bandera de México, ayer por la mañana había 6,875 enfermos, 2,125 recuperados, 546 muertos, y por la tarde en México había subido a 650 muertos. Esto significa que en México está entrando en la etapa 3. Va a crecer exponencialmente el número de enfermos y tienen que cuidarse porque también crecerá el número de muertos. Está calculado y así ha de ocurrir. Cuídense mucho, manténganse en sus casas, protéjanse para que no caigan en lo que ha pasado con nosotros, que aquí hay muchísimos heridos, muchísimos enfermos y muchísimos muertos. Quiero decirles que esto significa ni más ni menos, amados hermanos, que hay obscuridad, hay muerte, hay enfermedad, hay psicosis colectiva. La gente está muy preocupada y eso hace que se bajen las defensas y que la enfermedad del coronavirus ataque con mayor fuerza, con mayor inclemencia a las gentes que tienen enfermedades, pero también a los que se espantan. El miedo es del diablo, el miedo es de Satanás, así es que dejemos el miedo a un lado, cuidémonos, leamos la palabra de Dios, busquemos de Dios, busquemos el resplandor del rostro de Dios, del rostro de nuestro Señor Jesucristo, y marchemos con confianza en que Dios nos cuida, en que Dios nos protege y en que Dios tiene preparado momentos de muchísima bendición en cuanto pasen estos momentos difíciles. Quiero hablarles un poquitito de autoestima antes de comenzar. Las gentes buscan tener una buena imagen, pero por sobre todas las cosas buscan que las gentes tengan buena imagen de nosotros. Eso es lo que busca la gente, y les tengo una buena noticia. Tengo la fórmula para que tú te veas bien ante un espejo, para que reflejes una personalidad tremenda ante los demás y para que los demás te vean como Dios te creó, como un triunfador, como una persona que ha de alcanzar metas que ni siquiera nunca en su vida ha soñado, porque Dios tiene planes y los tiene grandes para ti y los tiene grandes para todos. Entonces, hablaremos de autoestima porque todos quisiéramos que nos volteasen a ver, pero no es necesario que les digamos, mírenos, no es necesario porque Dios tiene el plan y Dios tiene el control. Y tú solamente lo que tienes que hacer es acercarte al que brilla con luz propia. Y el que brilla con luz propia se llama Jehová de los ejércitos. El que brilla con luz propia es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo te guía para que mires de frente a Dios, para que mires de frente al Señor Jesucristo, y para que ellos a la vez te envíen esa luz como la luz de la lámpara que está iluminando mi rostro en este momento, y así nosotros tengamos la imagen que Dios quiere que nosotros reflejemos ante las personas, ante las gentes que nos rodean y ante el mundo en general. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula: busca a Cristo. La fórmula: platica con Dios. La fórmula: trata bien al Espíritu Santo una vez que lo tienes en tu corazón, y eso va a hacer que tu rostro resplandezca, que haya un tremendo resplandor, y ese es el tema de esta mañana. Quiero enviar un afectuoso saludo a Miriam, que nos ve en España, a Majo, que nos ve en Ocotitlán, en Metepec, en el Estado de México, y para ti y para todas las personas que nos están viendo en esta mañana y que habrán de ver esta plática a través de los días, a través de las semanas y a través de los años, porque estoy seguro que la gente buscará la palabra de Dios de hoy y para siempre. La palabra es resplandece. ¿Qué significa resplandecer? Dice despedir rayos de luz propia, como el sol o como las estrellas, o reflejada como hacen la luna, el agua o una superficie pulimentada.
Nosotros, por nosotros mismos, amados hermanos, no tenemos luz propia y tenemos que entenderlo. No tenemos luz propia. Por lo tanto, tenemos que pensar que somos como la luna o como un espejo o como el agua, porque nosotros vamos a requerir de los rayos del sol, de los rayos de luz que da el Padre Celestial, de los rayos de luz que refleja el Señor Jesucristo, y obedecer al Espíritu Santo para que nosotros podamos, amados hermanos, ser las personas que Dios decidió que fuésemos. En otra de las acepciones dice que resplandecer es destacar o sobresalir. En otra dice manifestar felicidad o satisfacción. Y los sinónimos son brillar y lucir. Eso es lo que significa resplandecer. Entonces, amado hermano, si nosotros queremos ser a imagen de Dios, acerquémonos a Dios. ¿Cómo nos acercamos? A través de la lectura de la palabra de Dios que está en la Biblia, a través de escuchar en la televisión, en el radio, en tu estéreo, en el carro, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar mensajes a través de la televisión y de una comunión íntima con Dios, platicándole todos los días de nuestra vida qué sentimos, cómo estamos, qué queremos, para dónde vamos y por sobre todas las cosas preguntándole, Señor, tú, ¿hacia dónde quieres que nosotros vayamos? Entonces, eso es lo que vamos a necesitar para nosotros tomar la luz de Dios, el resplandor de Dios, el resplandor del Señor Jesucristo, acercándonos a ellos y siendo nosotros un fiel espejo de Dios para reflejarlo ante el mundo y ante los demás. ¿Cómo ocurre esta situación y qué está ocurriendo? Bueno, está Moisés en el monte Sinaí. Moisés, que aparece en el año 1500 antes de Jesucristo, es usado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, de tierra de esclavitud, y con 10 potentísimas señales, con 10 tremendos milagros, sacan al pueblo lleno de riqueza y avanzan encontrándose acorralados entre Faraón que los persigue y el mar enfrente. Ese Moisés pone su vara y divide el mar en dos para que pasen en seco. Y 3 meses después encontramos a Moisés que sube al monte porque el pueblo no quiso oír la voz de Dios, porque la voz de Dios era como potentes truenos, como ruidos tremendos, una luz brillante que enceguecía a todos, que le dijeron, Moisés, tú sube. Moisés sube al monte Sinaí, recibe las tablas de la ley que él llevó previamente y escritas con los 10 mandamientos con el dedo de Dios. Cuando baja, su pueblo estaba adorando un becerro de oro. Y hay quienes dicen que adoran un toro. Por ahí me han dicho que un toro quiere platicar conmigo. Yo solo sé de los becerros de oro que son símbolo de Satanás. Y eso hacían. Moisés, enojado porque era iracundo, todavía no controlaba su ira, rompió las tablas del pacto, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y sube después de que hay más de 3,000 muertos que adoraron al becerro. Vuelve a subir a petición del pueblo y con el permiso de Dios, vuelve a subir al monte Sinaí, que no es otra cosa que el monte Horeb, donde tiempo antes Moisés pastaba su ganado, pastaba sus borregas y los cuidaba y era pastor de animales. Ahí mismo sube y está otros 40 días, con sus 40 noches sin comer, sin beber, en comunión con Dios, donde llevaba ya 2 nuevas tablas de piedra, donde Dios le vuelve a escribir los 10 mandamientos. Y cuando baja Moisés del monte Horeb, la gente cuando lo ve se espanta porque el rostro de Moisés resplandecía, es decir, brillaba con luz que parecería propia, pero no era propia, sino era que los reflejos de Dios los mantenía a su cuerpo. Y tuvo que ponerse un velo, tuvo que ponerse un trapo en la cara para no enceguecer a las personas que estaban junto con su pueblo. Esta es la circunstancia que había ocurrido
Y Moisés no lo sabía hasta que le dijeron, fue cuando se puso el velo para cubrir su cara y no dejar ciegos a todos los demás. ¿Cómo plantea Moisés? Moisés es quien escribe el libro del Éxodo. ¿Cómo plantea esta historia? En el capítulo 34, versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ya lo comentamos. En el versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés, cuando ve que llega, ya está en el monte, cuando llega el Padre Celestial, lo primero que hace es hablar bien del Padre, diciéndole, santo, santo, dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Porque tenemos un Dios, amados hermanos, que es fuerte, que es misericordioso, es decir, que te da lo que no mereces, que tiene misericordia de tus hijos, los hijos de tus hijos y por miles de generaciones sigue teniendo misericordia. Y tenemos un Dios bueno. Alguien me decía por ahí, dice, es que la Biblia es un libro muy violento y efectivamente en la Biblia encontramos pueblos destruidos, muerte, sangre, pero lo que más encontramos es el tremendo amor de Dios. El tremendo amor de Dios donde nos regala a su único Hijo y nos los regala para tener salvación y vida eterna. Y la corrección que hará siempre Dios es por tu bien, es por mi bien, es porque estamos haciendo algo incorrecto. Y en lugar de que caigamos, Dios primero hace, dice, nos manda una amonestación, nos avisa a través de un profeta y después manda una sanción para evitar que sigamos en el camino equivocado. En el versículo 9 escribe Moisés y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Lo que le está pidiendo es que el Señor no los abandone, porque Él viajaba con el pueblo de Dios por el desierto. De día como nube haciendo sombra, de noche como fuego para calentarlos y para darles luz. Así viajaba con el pueblo y entonces Moisés está clamando a Dios para decirle, no nos abandones, por favor. Y esa debería ser nuestra oración. Señor, acompáñanos donde quiera que vamos. Eso hacía Moisés diciéndole, sigue con nosotros, perdónanos. Mi pueblo y yo somos personas de dura cabeza, personas que no entendemos, somos personas necias, pero apelamos a tu misericordia, apelamos a tu bondad para que sigas con nosotros en este desierto que es terrible. Y en esta mañana decimos, Señor, no nos abandones en medio de esta gran tribulación que se está viviendo en el mundo entero. Señor, acompáñanos. Señor, queremos estar contigo, queremos ver tu rostro, queremos que nos sigas guiando y que nos cuides para salir de esta y para avanzar hacia la meta previamente establecida. En el versículo 14 dice, escribe Moisés, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, está hablando el Señor, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y en el 17 dice, no te harás dioses de fundición. ¿Por qué está diciendo esto Dios? Porque acababa de ocurrir, amados hermanos, que mientras Moisés recibía las primeras tablas de la ley, Aarón, su hermano, les había construido a petición del pueblo un becerro de oro para adorarlo. La instrucción de Dios es muy clara y les dice, los voy a acompañar, pero tengan mucho cuidado de no adorar imágenes, de no tener imágenes, de no tener ídolos, porque la idolatría es algo que aborrece el Señor. Es algo que lo aborrece por una sencilla razón, porque atrás de los ídolos invariablemente siempre, siempre, siempre habrá demonios. Por eso el Señor dice, ¿sabes qué? No te hagas ídolos para que te evites problemas. Lo enfatiza y lo dice con toda claridad y eso es lo que pasa.
En el versículo 24, y estamos cerca de llegar al central, dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguna codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Es decir, les está diciendo, voy a ir con ustedes, pero cuiden cuando lleguen a la tierra prometida, una vez que mueran todos los de 20 años o más, excepto Josué y Caleb, cuando llegue, cuiden de que todos los pueblos que están en la tierra prometida, el amorreo, el fereceo, todos los que estaban ahí, cuiden de que no quede ninguno, porque si queda alguno, los hombres y mujeres se van a revolver con los otros pueblos, es decir, se van a unir en yugo desigual. Y entonces esos pueblos incircuncisos, esos pueblos que no son de Dios, van a terminar motivando, sacando a la gente y llevándola a adorar a otros dioses, a adorar los ídolos, es decir, a adorar el demonio. Por lo tanto, obedezcan, es lo que está diciendo el Padre Celestial a Moisés, para que entiendan con claridad qué es lo que pasaba. En el versículo 28, escribe Moisés, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, y acaban de escribirlas. Y el 29 llegamos al central donde dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que había estado con Dios ahí. Entonces, vamos a entender con claridad que estuvo Moisés con Dios, estuvo adorando a Dios, estuvo obedeciendo a Dios, limpiando las tablas que eran piedras y preparándolas para que Dios escribiese con su propio dedo los 10 mandamientos. Y en 40 días y 40 noches el rostro de Moisés era absolutamente irreconocible. Y recuerdo en estos momentos que alguna vez me dijeron a mí, Adalberto, tú andabas con la cara larga. Esta era mi cara de siempre. Y de repente cuando conocí de la palabra me dijeron, ya sonríes, ya cambiaste tu rostro, hasta algunas arrugas se te quitaron. Bueno, eso fue hace años. Eso logra ser nuestro Dios cuando nosotros tenemos comunión con Él. Y esto es lo que había pasado con Moisés, y eso es lo que te sugiero a ti. Platica con Dios, lee su palabra, alábalo, escucha música cristiana, busca a Cristo, busca a Dios, apapacha al Santo Espíritu, no pecando, evita el pecado, y de esa manera tu rostro resplandecerá, tu vida cambiará, tu vida se transformará y marcharás con pasos firmes al lugar que tú ni siquiera tienes idea que habrás de llegar. Ahora, en el transcurso de la historia, encontramos que ya habían escrito la palabra resplandecer. Vamos rápidamente a hacer algunos comentarios. En el libro de Números, capítulo 6, versículo 25, dice que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Está hablando Dios que se lo diga a Aarón, a su hermano Aarón, porque entendía claramente que le estaba haciendo un buen deseo. El mejor de los deseos que podemos hacer para uno de nuestros hermanos es ese: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En el libro de Job encontramos 5 veces la palabra resplandecer. En el capítulo 22, versículo 28, dice Job, Elifaz le dice a Job, dice, sobre tus caminos resplandecerá la luz. Elifaz era un amigo de Job cuando Job estaba gravemente enfermo, estaba a punto de muerte, y le estaba diciendo, checa bien porque Dios te mandará luz
y hará que resplandezcan tus caminos para que tú sepas por dónde avanzas. En el mismo Job, en el capítulo 41, versículo 32, dice que en pos de sí hace resplandecer su rostro. Está hablando del Padre Celestial. En donde marcha, el Padre Celestial platica con Job y le está diciendo, donde yo voy, ahí habrá luz, ahí habrá un tremendo resplandor, una luz enorme, hermosa, preciosa. Y si marchas a mi lado, no caerás porque vas a ir viendo el piso, vas a ir viendo el camino, vas a ver todas las partes, porque Dios es luz, Dios es quien te da, abre camino, quien te muestra cómo no tropezar, cómo no caer. Y lo entendía Job, porque Job, después de este capítulo, encontramos que Dios le restaura su salud, le restaura su familia, le renueva, le da una nueva familia y le regresa todas las riquezas materiales que tenía Job en ese tiempo, habiendo sido de ser el hombre más rico de esa época, doblemente más rico después de pasar los momentos de aflicción. Les quiero decir en esta tarde, amados hermanos, que pasadas estas pruebas que estamos pasando, estos días de aflicción, no tengamos duda, viene una tremenda bendición de parte de Dios y tenemos que estar preparados y listos para recibirla, pero tenemos que estar en comunión con Dios. De hecho, quiero decirles que para nosotros, los que compartimos la palabra, esta es una tremenda oportunidad que Dios nos ha dado, porque ha tocado los corazones y la gente está más receptiva, porque cuando tienen problemas graves, sobre todo problemas de muerte, se acuerdan que existe Dios. Entonces no me sorprende nada que esta palabra llegue a más personas de las que normalmente llega, porque es necesaria, porque están predispuestos para recibirla, y gracias a Dios por todo ello. En el libro de los Salmos encontramos que David repite la palabra resplandecer. En el capítulo 31, versículo 16, dice David, y David lo entendía bien, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Cuando David se encontraba en tremendas dificultades, en tremendas aflicciones, en momentos de peligro de muerte, es cuando le decía, Señor mi Dios, haz resplandecer tu rostro sobre mí porque te necesito. Tenemos que ser como David, de decirle, Señor, mándanos una luz en este momento de oscuridad. Voltéanos a ver, está con nosotros, síguenos. El mismo David en el capítulo 67, versículo 1 dice, Dios tenga misericordia sobre nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es decir, David no solo pedía para él, sino pedía en plural para nosotros. Yo en esta mañana le pido, Señor, danos luz en estas tinieblas. Danos luz para los que estamos aquí, para los que están atrás de las redes y para los vecinos, para Estados Unidos, para México y para el mundo. Necesitamos de tu luz, necesitamos de tu resplandor para salir de este momento de oscuridad, de este momento de tinieblas, que confiamos en ti, Señor, que sea pronto. En el capítulo 80, versículo 3, sigue hablando David. Dice, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es decir, ya está pidiendo más completo, restáuranos, es decir, tenemos problemas de salud, restáuranos nuestra cabeza, restáuranos nuestra vista, restáuranos nuestra mente, nuestro corazón, restaura nuestros estómagos, nuestras piernas, nuestro sistema óseo, restáuranos, porque necesitamos de ti, tenemos problemas, Señor, y lo está diciendo David a petición pública y en general. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, dice algo bien interesante y lo voy a leer completo. Capítulo 60, versículo 1, dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías escribe proféticamente
que te levantes. Y eso te dice a ti y eso me dice a mí, levántate. Y luego dice, resplandece. O sea, no solo te levantes, levántate, sonríe, abre tus ojos, mira el sol, mira las estrellas, mira la luna y mira que todo es bello. Y dice, porque ha venido tu luz, la luz de Dios, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, la gloria de Jehová llega contigo y tú eres luz, tú eres resplandor, tú eres algo que brilla, aunque tú no te des cuenta, como pasaba con Moisés. Moisés no sabía que su rostro no se podía mirar, pero Dios quiere y Dios lo hace que tú brilles en todo lugar donde tú llegues.